Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y voy a traer un mensaje hoy sobre el tema de predicación, o sea, predicando. Y voy a hablar de predicar, o cómo predicar, por qué debemos predicar, cosas así. Y tengo que contarte lo que pasa, ¿verdad? Muy pronto, en la semana que viene, voy a viajar hasta Tennessee, el estado de Tennessee. Y vamos a estar ahí en una reunión con otros predicadores y vamos a ir a la ciudad de Memphis. Y hay una calle en Memphis que se llama Beale Street, ¿ok? La calle de Beale. Y allí vamos a estar predicando. Se llama The Beale Street Blast, ¿ok? No sé en español cómo traducir, pero es un tiempo en que cada año predicadores vienen y predican en la calle. Y yo he ido años atrás varias veces, pero por el pandémico y todo, pues no hicieron por algunos años y ya están haciendo otra vez. Y cada año llegan 50 hasta 150 predicadores. Y andamos en la calle, ¿verdad? Repartiendo folletos y predicando el evangelio. Entonces yo quiero hacerlo y estoy muy feliz que puedo ir y predicar. Pero porque estoy viajando, quizás en la semana que viene no voy a tener sermón de la semana. Y por esto quería poner este sermón y dejarlo por 2 semanas, para que sepas, ¿verdad? Y voy a comenzar como hice en inglés, ¿verdad? En inglés leí del diccionario lo que es predicación o predicar. Pronunciar un discurso público sobre religión o de un texto de escritura. Pensé que era bonito. Yo siempre uso en inglés el diccionario 1828 de Webster, Daniel Webster. Y dice que también predicar es un discurso del evangelio y el camino de salvación. Y exhortar a arrepentirse. Arrepentir significa cambio de mente. Y hablar de la verdad evangélica y más y más y más. Y cómo creer y cómo es salvación. Entonces, predicar tiene el sentido de predicar la salvación o predicar el evangelio. Y hoy vamos a hablar de esto también. Pero quiero comenzar en 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios 1. Y en el diccionario, me gusta mucho el diccionario 1828 en inglés de Webster, porque siempre da versículos de la Biblia, Rey Jaime. Y aquí tiene 1 de Corintios 1:17. Y yo no lo sabía hasta que leí esto en inglés. Y wow, esto es el versículo en que quería yo comenzar hoy. Entonces, qué coincidencia, ¿verdad? No, pienso que es Dios. 1 de Corintios 1:17 hasta 21. Leímos. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Ok? Pablo está diciendo, mire, no somos salvos por el bautizar en agua. Es el evangelio y creer por fe. Esto es como ser salvo. Entonces Pablo dice, mire, no bautizar en agua para ser salvo, solo para predicar el evangelio para ser salvo. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, somos salvos. Entonces esto es que predicó Él. Salvo por sangre, no salvo por agua, ¿verdad? Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen. El mundo dice, qué loco tú predicas, que un hombre murió y resucitó, qué loco. Pero para nosotros que somos salvos, no es loco, es pues todo, porque Él tiene vida eterna. Él tiene vida después de morir. ¿Y qué queremos nosotros? Vida después de morir. Entonces confiamos en Cristo. Amén. Porque la prédica de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos hará venir a la nada. Hoy el mundo de hoy piensa que son tan sabios. Nosotros creímos en la evolución y venimos de monos. Y yo pienso, ¿de monos? No. Dios es más sabio que los hombres. Los hombres ni tienen esperanza.
La única esperanza de vida después de morir, de tener vida eterna, es por Cristo. Y aún más dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este hombre? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aunque que el mundo piensa que somos locos, Dios dijo, no, es por medio de predicar. Predicar que uno es salvo. Entonces debemos predicar. ¿Y qué importante es predicar? Yo soy predicador, ordenado predicar el Evangelio de mi iglesia en Monterrey, México, la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. En Monterrey, México, Pastor Raúl Reyes. Y te aconsejo, ¿verdad? Si quieres escuchar más mensajes, que vayas a maravillosagracia.com. Ahí está la página, ¿verdad? De la iglesia, donde tienen mucha prédica en español. Y allí hablan mucho mejor en español que yo. Pero te recomiendo, ¿verdad? Buscar. Pero la Biblia dice que tan importante es predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Vamos a preguntar hoy muchas preguntas de la predicación. Y quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué es importante predicar? Bueno, Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Entonces, ¿por qué predicamos? Porque no queremos ver gente ir al infierno. Por esto, por esto enseñamos cómo ser salvo. Porque queremos que todos van al cielo, no queremos que van al infierno. Yo no deseo que nadie vaya al infierno. Yo amo a otros. Por esto predico el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces yo quiero con gusto dar las buenas noticias. Mire, puedes ir al cielo por medio de Cristo Jesús y confiar en lo que Él hizo por ti en la cruz. Confiar en su sangre que Él derramó para pagar tus pecados. ¿Ok? Entonces para mí es importantísimo predicar. ¿Entiendes? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, 13 hasta 17. La Biblia dice que hay que predicar. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Okay? Muchos dicen solo de boca, Señor, sálvame y son salvos. No, la semana pasada hemos visto en este sermón que hice que se llama Confundiendo Confesión. No es solo de boca. Invocar es de corazón por medio de fe. Y leímos esto en versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no han quienes les predique? Alguien tiene que predicar. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz, de los que predican el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante que predicamos el evangelio a otros para que puedan oír. Ahora sí, uno puede leer la Biblia y aceptar a Cristo por leer, pero escucha o oía de corazón, podemos decir. Pero es importante también que otro está guiando a las Escrituras. Entonces Dios escogió a otros predicar. Y cada cristiano puede predicar el Evangelio. ¿Sabía esto? En el sentido de compartir con otros el Evangelio y presentar el plan de salvación. Vamos a 2 de Timoteo 4. Y la primera pregunta es, ¿por qué predicamos? Bueno, porque no queremos que la gente vaya al infierno. Queremos que son salvos. Y porque la Biblia manda. Tienen que tener a alguien que predica para que escuchen. Pero mire también, 2 de Timoteo 4:1. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos? Requiero yo, pues, delante de Dios, el del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
predica la palabra, segundo de Timoteo 4:2, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces debemos predicar, porque es un mandamiento. ¿Por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, si no predicamos, muchos en el mundo van en el camino de error, en el camino equivocado, y van a tener más, pues, mentiras. Una sociedad cristiana es una sociedad de paz y de, pues, buenas cosas. Entonces, el problema en el mundo de hoy, porque es muy peligroso, es falta de predicación del evangelio verdadero, que cambia, que salva. Versículo 5, tú por tanto vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. El apóstol Pablo está hablando y dice, mire qué importante es predicar el evangelio para que todos aceptan. Y cuando el mundo tiene muchos cristianos, tiene más paz. Ahora que estamos mirando, muchos apartando del cristianismo. Y tenemos pues terroristas, tenemos pues gente que entra en escuelas y matan a niños. Miramos a gente en la calle quemando edificios. Esto no es de cristianismo. La amenaza no es de nosotros cristianos. El problema es falta de predicación, porque cuando uno acepta a Cristo, ya es una persona de paz, que no quiere combatir, que no quiere hacer mal a otro. ¿Me entiendes? Esto es por qué predicamos. Ahora, ¿cuándo debemos predicar? Vamos a 2 de Timoteo 3. Ahora mismo es el tiempo de predicar. Porque la Biblia dice que en los últimos días va a estar en un tiempo todos más peor que todo. Entonces aún más debemos predicar hoy que antes, porque va el mundo empeorando, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Esto también sepas que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, pues ya estamos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, o sus padres, dice, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios. Teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales también evita. Porque de estos son los que se entran por las calles y llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hoy en día tenemos gente así, lastimosamente. ¿Qué necesitan? Escuchar el evangelio, ¿verdad? Oír el evangelio. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corrompidos de mente, reprobados en cuanto de la fe. Mas no irán muy adelante, porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo dice, tú, empero, has conocido plenamente la doctrina mía, la manera de vivir, el propósito, la fe, la longanimidad, la caridad, la paciencia. Entonces, estamos en los últimos días, pienso yo. Entonces, si el mundo va empeorando así en los últimos días, aún más debemos predicar el evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque miramos el mundo yendo en la dirección equivocada y ya es tiempo de predicar. Mire lo que dice Actos o Hechos 5:42. Actos o Hechos 5:42. Actos o Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora en inglés dice diario. Diario es todos los días, ¿verdad? Pero diario debemos predicar. ¿Cuándo debemos predicar? Ahora y cada día. ¿Predicas tú el evangelio? ¿Has compartido el evangelio con otro en tu vida, si tú eres cristiano? ¿Has repartido folletos a otros?
En este lugar donde vamos a predicar en la calle, vamos a llevar folletos para repartir también. Y para mí, cada día es un día nuevo para compartir con otros las buenas noticias de Jesús, las buenas nuevas. Tú también puedes hacerlo. Tú tienes cada día gente en que tú puedes repartir folletos. Cuando vas a comer, puedes dar un folleto. Cuando vas a trabajo, cuando vas en paseo, cualquier lugar donde vas, hay gente que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan ser salvos, y tú puedes repartir el folleto o llevar tu Biblia y personalmente hablar con ellos de cómo ser salvo. ¿Por qué predicamos? Porque queremos ver gente salvos. ¿Cuándo debemos predicar? Ahora, cada día, siempre llevando el Evangelio, porque es el único Evangelio de esperanza. Es el único Evangelio que salva. Y es nuestra responsabilidad como cristianos enseñar a otros cómo ser salvos. Ahora, ¿dónde predicamos? ¿Verdad? Buena pregunta. Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. ¿Dónde debemos predicar? Marcos 16:15. En Marcos 16:15 leímos. Marcos 16:15. La Biblia dice, id. Jesús está hablando. Jesús les dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, a todo el mundo debemos ir y predicar. Es importante. Yo, como un predicador ordenado del Evangelio, yo prediqué en las calles mientras que estuve en el Instituto Bíblico. Salí del Instituto Bíblico y yo fui a predicar en diferentes iglesias. Yo he ido a 49 de los 50 estados de los Estados Unidos, predicando en diferentes iglesias, diferentes lugares. Fui a Honduras 7 años como misionero y estuve allí plantando 2 iglesias y prediqué el Evangelio ahí. Mi papá murió, entonces teníamos que regresar a los Estados Unidos a cuidar a mi abuela, y ella aceptó al Señor, gracias a Dios. Y mi papá, antes de morir, me dio este consejo: vaya al mundo, hijo, y predicar. Vaya por medio de internet. Mi esposa también me dio este consejo: vaya a internet y predicar. Otro hermano en Cristo me dijo: vaya a predicar a todos el Evangelio por medio de internet. Entonces yo empecé a predicar en YouTube y en Vimeo, Rumble, BitChute, Brighteon, Patreon. Y ya tengo muchos canales de prédica en que predico yo el Evangelio. Y ahora va a todo el mundo. Tengo gente en México, tengo gente en Honduras que me escuchan, de España, en inglés, de África, de Europa. Alrededor del mundo va mi prédica por medio de esto, por medio del internet. Y doy a Dios gracias que Él puede usarme en esta forma y que puede viajar tan lejos la predicación, el mensaje de salvación. Vamos a Actos o Hechos 8:4. ¿Dónde debemos predicar? Actos o Hechos 8:4 dice, mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra. Entonces, ¿dónde vamos? Debemos llevar folletos, por lo menos, y repartirlos, y debemos predicar el mensaje de salvación. Vamos a Actos o Hechos 20:20. Actos o Hechos 20:20. Porque Actos o Hechos 20:20 dice, como nada que os fuese útil, me he retraído de anunciaros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, anunciando públicamente y de casa en casa. Entonces hay iglesias alrededor del mundo que van y tocan puertas, invitando gente a venir a culto o repartiendo folletos o aún pues predicando el Evangelio de cómo ser salvo. Yo he ido y he hecho esto. Pero también dice públicamente. En la calle debemos predicar. La Biblia dice Jesús salva, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña las dos formas. Entonces esto es donde ir para predicar. Y yo, como le cuento, ¿verdad? Voy a Memphis con otros hermanos en Cristo y vamos a estar públicamente allí en esa calle predicando. Usualmente son muchos borrachos o bolos, podemos decir. En Honduras se llaman bolo. Las primeras palabras en Honduras que aprendí,
Bolo y Bobo. Bobo es un sonso, ¿verdad? Y estuve con otro misionero manejando y teníamos un joven cristiano atrás y ahí en la calle anduvo un borracho, así caminando. Y tocó aquí mi hombro, ¿verdad? Y me dijo, hermano Roberto, mire, un bolo bobo, me dijo. Y yo dije, bolo bobo, ¿qué es? Un borracho sonso. Ah, un bolo bobo, me dijo. Entonces en Honduras así hablan. Pero ellos necesitan el Señor, porque mire cómo el pecado ha tomado a ellos. Ellos han tomado algo, pero algo tomó a ellos también, ¿verdad? Entonces ellos necesitan el Señor. Tengo un amigo que era de México, pero era misionero a Honduras. Y él era un borracho antes de ser salvo. Y él anduvo en el parque, borracho, con su botella, ¿verdad? Y alguien dejó un folleto de cómo ser salvo. Y él lo agarró y se fue. Y poco después, cuando ya no era borracho, empezó a leer. Y él aceptó a Cristo como su Salvador. Entonces él se convirtió en un predicador y un misionero. Entonces sí vale la pena predicar. ¿Por qué? Porque queremos ver gente salvo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Cada día predicamos. ¿Dónde? Todos lados debemos predicar. Pero, ¿cómo debemos predicar? Vamos a Actos o Hechos 9:29. Algunos me han confesado, don Roberto, yo soy salvo, pero me da pena, me dicen, hablar de Cristo a otros. Me da pena porque soy muy tímido, ¿verdad? Bueno, la primera vez que yo fui a predicar en la calle, yo recuerdo pensando, yo no puedo. Y había un grupo de hermanos predicando y cada uno en turno, ¿verdad? Y ya llegó mi turno. Y me dijeron, ahora tu turno, Roberto, predícalo. Y yo dije, pues, no, da versículos, predícalo. Y yo empecé. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y hay que venir y aceptarle para ir al cielo porque Él quiere que todos son salvos y que no van al infierno porque ahora mismo eres rumbo para ir al infierno, pero Cristo puede salvar tu alma de las llamas, ¿verdad? Y bueno, salió y yo prediqué y entonces Dios me dio lo que se llama confianza o, como dice la Biblia, denuedo. Y vamos a ver Actos o Hechos 9:29. Mire lo que dice. Y hablaba con denuedo. Denuedo es coraje, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Más y más habla ahí, pero vamos a otro. 19:8. 19:8. Actos o Hechos 19:8. Dice versículo 8. Y entrando él en la sinagoga, hablaba con denuedo, con coraje, ¿verdad? Por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y ahora vamos a Efesios 6. Si tú quieres predicar, bien puedes, ¿verdad? Y no debes tener, pues, temor. Aunque que eres tímido, Jesús te puede dar las palabras. Y Jesús puede dar coraje. Efesios 6, 19 hasta 20. Pablo dice, y por mí, que me sea dada palabra, dice, y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. Está pidiendo oración de otros, que Dios le da esto. Entonces debemos orar. Señor, dame denuedo. 19, por mí, y que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él, como debo hablar. Cada uno de nosotros que somos cristianos debemos predicar, debemos compartir con otros el camino de salvación. ¿Por qué predicamos? ¿Cuándo predicar? ¿Dónde predicar? ¿Cómo predicar? ¿Qué falta? Lo que debemos predicar. Vamos a 1 Corintios 15. ¿Qué debemos predicar, don Roberto? Bueno, cuando yo comparto con otros el Evangelio, usualmente voy a este pasaje, 1 Corintios 15, 1 al 4, porque aquí es donde la Biblia dice el Evangelio es tal. Ok, yo quiero que ellos entiendan y escuchen y acepten el Evangelio, entonces voy al Evangelio. Bueno, voy a otros versículos también, pero siempre empiezo yo aquí.
Primero de Corintios 15, 1 al 4. Allí dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ok? Claramente la Biblia dice que primero aquí tienes que tener en memoria. Hay que escucharlo, entenderlo, pero es de corazón que aceptamos. Algunos de mente conocen el evangelio, pero no creen de corazón. Entonces de ahí está hablando de esto. Si retenéis la palabra que os he predicado, si no creíste en vano. Si creyeron solo de mente, pero no de corazón. Los que aceptan de fe de corazón son los que son salvos. Pero versículos 3 y 4, mire lo que dice la Biblia, es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. En inglés dice cómo Cristo murió. ¿Y cómo murió Cristo? Por derramar su sangre. Entonces, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, Él murió en la cruz derramando su sangre. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, Cristo tenía que derramar su sangre porque solamente hay expiación de sangre que da perdón de pecados. Lo dije correcto. Solamente por medio de expiación de sangre puede perdonar Dios uno de sus pecados. Entonces Dios derramó su sangre. Entonces murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces Cristo resucitó de entre los muertos. Él tiene vida eterna y Él está en el cielo. Si tú quieres levantarse de entre los muertos, ir al cielo con Cristo, tú tienes que aceptarle por la fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. La importancia de la sangre. Hoy en día miramos a muchos que dicen que son cristianos, que no predican la sangre. Y qué triste, porque la Biblia dice que nuestra fe debe ser puesta en la sangre. Ser o estar, no sé. Estar puede cambiar. Cuando confiamos, somos salvos, no cambia. Entonces, ser salvos. Digo yo, ser puesto, al cual Dios ha propuesto por propiciación. ¿Qué es una propiciación? Es más o menos como un sustituto. Cristo es mi propiciación, mi sustituto, porque Él ya pagó en la cruz por mis pecados. Ahora yo puedo pagar yo mismo en el infierno por rechazar a Cristo, pero esto no deseo. Entonces Cristo tomó mis pecados y el castigo de Dios Padre fue hecho en Él por mis pecados. Entonces si yo acepto a Cristo, yo recibo perdón porque Él pagó por mis pecados. Entonces la decisión es tuya. Pagar tú mismo en el infierno o aceptar a Cristo, el que es tu propiciación, tu sustituto, el que en tu lugar pagó por tus pecados y aceptar lo que Él hizo y ser salvo. La decisión es tuya. Entonces dice Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Entonces es por fe en esta sangre, aceptar la sangre que puede salvar, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Mira Romanos 5:11 también. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, o sea, la expiación. Entonces aceptamos por fe Cristo como nuestro Salvador, confiando en su sangre, lo que Él hizo en la cruz, en pagar por nuestros pecados. Confiamos en eso. Gloriamos porque estamos felices. Porque Cristo me salvó. No glorificamos a nosotros mismos, pero gloriamos en Él, que nos salva por la fe en la sangre. Entonces, qué interesante. Vamos a Efesios 1:7. Entonces, lo que quiero hacer yo es ser muy fiel en predicar el evangelio de sangre y no olvidar la sangre. Hace poco murió el tío mío. Ahora él en realidad no era tío de sangre, pero era tan amigable con nuestra familia que siempre desde joven llamé a este hombre mi tío. Y este hombre era predicador como yo. Y él fue al instituto bíblico y él era amigo de mi papá y un amigo mío. Y él entró un año antes que yo.
Y yo aprendí mucho de él en su año en el Instituto Bíblico y por esto yo quería ir al Instituto Bíblico también. Pero hace poco él se falleció, ¿verdad? Y él era mi tío, ¿verdad? Y qué triste que murió. Bueno, estoy usando su corbata. La esposa de él me dio su corbata como un recuerdo de él. Y yo recuerdo predicando con él en la calle muchas veces. Y yo pregunté a la esposa de él, por favor, ¿puedo ver su Biblia? Porque quiero ver en su Biblia donde él marcaba y donde bueno, subraya se llama, ¿verdad? Donde él subrayó y cosas así. Y fui a Romanos 3:25 y ahí estaba subrayado y dice, esta es salvación. Gloria a Dios. Él y yo hablábamos mucho de esto, que somos salvos solo por la fe en la sangre. Entonces, qué triste, pero también qué gozo, ¿verdad? Soy gozoso porque sé que Él está en el cielo con mi papá, pero un poco triste porque Él que predicó el Evangelio ya no está con nosotros. Necesitamos más predicadores que prediquen el Evangelio también. Pero Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, redención es salvación, redimidos por fe en Cristo, fe en su sangre. Esto es lo que debemos predicar. Ahora, algunos siempre me preguntan, don Roberto, ¿quién debe predicar? Bueno, la pregunta es así, ¿debe predicar la mujer del púlpito? Hay dos cosas. Una cosa es compartir el Evangelio con otro, predicar en el sentido de compartir con otro como ser salvo. Otra cosa es predicar en el púlpito. ¿Okay? Yo creo que una mujer puede tomar la Biblia y con un individuo, uno con otro, puede ganar otro a Cristo por predicar en el sentido de compartir versículos. Pero según la Biblia, la mujer no debe predicar en la calle o no debe predicar en el púlpito. Esto está reservado para los hombres. Y esto claramente está en la Escritura. En la Biblia no existe una mujer pastora o una mujer predicadora, podemos decir. Y muchos me preguntan esto y yo digo, hay 4 versículos en la Biblia muy claras sobre esto. Entonces vamos a verlos. Primero de Corintios 14. Versículo 34-35. Primero de Corintios 14, 34, 35. Vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia. Okay, esto no está diciendo que cuando una mujer entra a la iglesia que ella no puede decir a otra hermana, hola hermana, ¿cómo está? No, el contexto es de predicación del púlpito. Entonces la mujer no debe predicar del púlpito, o sea, como pastora. Otro versículo, Tito 1:6. Vamos a Tito 1:6. Voy a mostrarte 4 versículos que dice que no existe mujer pastora. Tito 1:6 dice, si alguno fuere irreprensible, aquí son las reglas de un pastor, marido de una sola esposa que tenga hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces. Entonces no dice que debe tener un esposo, dice marido de una esposa. También 1 de Timoteo 3:2. 1 de Timoteo 3:2. Así dice en 1 de Timoteo 3:2. Es menester, pues, que el obispo es pastor, sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. ¿Ok? Ahora, hay otro versículo. 1 de Timoteo 2. Y en 1 de Timoteo 2, leímos, empezando en versículo 11. No solamente no puede predicar del púlpito la mujer, pero tampoco enseñar, como escuela dominical o algo así. Porque aquí dice, 1 de Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. ¿Cómo puede ser pastora si el pastor tiene autoridad en la iglesia? No puede. Porque
Adán fue formado el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, mas la mujer siendo engañada fue en la transgresión. Entonces ahí es otro versículo que dice, no, la mujer no puede ser pastora o no puede predicar en el púlpito. Ahora, algunos en el mundo ni quieren escuchar eso. Hay iglesias que tienen mujeres pastores. Bueno, haz lo que quieres, pero algún día tú tienes que dar cuenta a Dios. Y yo le mostré los versículos. La pregunta es, ¿quieres seguir a Dios y la Biblia? ¿O quieres seguir a hombre? O en este caso, a mujer. Esto es lo que Dios quiere en la Biblia y yo le conté. Ahora tú tienes que decidir, ¿sigo a Dios o no? Bueno, hay que decidir. Pero algunos dicen, ¿entonces la mujer ni puede enseñar a nadie? No, tengo buenas noticias. La mujer sí puede enseñar a niños y a otras mujeres. Y la Biblia claramente enseña esto. Vamos a Tito 2. Tito 2, versículo 3 al 5. Tito 2, 3 al 5 dice así. Las mujeres ancianas, asimismo, que se comporten santamente, no calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de lo bueno, ¿ok? Para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a que sean templadas, castas y que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces la mujer puede enseñar a niños y a otras mujeres, pero no a los hombres, no del púlpito, no como pastor, según la palabra de Dios. Nosotros vamos a ir el fin de mayo al norte. ¿Dónde estamos? En Indiana, pienso que estamos en Indiana o Illinois, uno de los dos. Yo voy a estar predicando ahí un avivamiento. Y el pastor preguntó a mi esposa enseñar a las mujeres. Y mi esposa ha hecho 2, 3 veces antes. Y no mucho hace esto mi esposa. Pero yo voy a predicar en el púlpito. Y después de la prédica en el domingo, los hombres vamos a, no sé, comer o algo. Y las mujeres van a estar ahí. Y mi esposa va a hablar a otras mujeres. Y entonces esto sí es bíblico. Es una cosa que una mujer puede hacer, pero no a hombres, dice la Biblia. Y muchos me han enviado preguntas de esto. Y entonces yo espero que esto pudo pues explicar lo que la Biblia dice. Entonces la mujer, según la palabra de Dios, no, escuche la gallina ahí, perdón. La mujer no debe ser pastora, pero claramente la mujer puede enseñar a otras mujeres, ¿verdad? Esto no es malo. Bueno, voy a terminar aquí con la última cosa. Lo que hemos visto hoy es esto. Hemos visto por qué predicamos, cuándo predicar, dónde predicar, cómo predicar y lo que debemos predicar y quién es que predica. Vamos a terminar ahora en 1 Corintios 2, 1 al 5. Pablo dice así. Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. Porque había determinado no haber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, para mí solo quiero presentar a Cristo en la cruz lo que Él hizo. Pues también resucitado. Pero ¿qué hizo en la cruz? Pagó por nuestros pecados. Cristo crucificado. Es por esto que somos salvos. La obra de Cristo, no de nuestras obras. La obra de Él. Y fe en su sangre derramada. Y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. La última cosa que quiero contarte es esta. Pablo dijo, cuando predicamos el Evangelio, debemos hacerlo con poder. ¿Qué es el poder? La palabra tiene poder y la sangre es poderosa. Entonces yo siempre quiero predicar con el poder de Dios, no en la carne. No quiero predicar en la carne, quiero orar siempre antes y predicar en el Espíritu. Cuando yo voy en la calle a predicar en la calle,
Yo he visto otros que dicen que son hermanos predicando, pero yo veo que ellos están en la carne predicando. Y hablando así, mire mujer pecadora, malvada y fea, tú vas a quemar en el infierno, malvada mujerzuela. Y yo digo, wow, esa mujer ahora no quiere ser salvo, ¿ok? Entonces esto no es como predicar, dañando a otros y insultando y cosas así. Es por amor que predicamos. Y en el Espíritu, para mí, la palabra tiene poder. Entonces, yo voy a solo citar versículos. Y cuando yo predico, yo digo, la Biblia dice que Cristo murió en tu lugar por tus pecados. La Biblia dice, 1 Corintios 15, 1 al 4 es tal, y de memoria cito. Y la Biblia dice que Cristo murió por los impíos. Y la Biblia dice, por confiar en Él, eres salvo. Y mi pensamiento es, la palabra de Dios es poderoso. Entonces, cuando yo predico, quiero dar más palabra de Dios que palabra de mí. ¿Me entiendes? Porque es muy fácil andar en la carne y decir algo y decir mis palabras, ¿verdad? Para mí, la prédica debe ser las palabras de Dios, porque la fe viene del oír, y oír de la palabra de Dios. Entonces, mi deseo es que predicas tú el Evangelio y pido dos cosas. Número uno, si aceptaste a Cristo por medio de nuestro ministerio, por favor, en los comentarios, ¿verdad? En comentar abajo, yo acepté a Cristo en tal fecha por Roberto Breaker y cosas así. Porque queremos escuchar cuántos han recibido a Cristo. Y si tú has ganado otro a Cristo, díganos, queremos escuchar de esto también. Queremos ver, tú puedes predicar el Evangelio y ganar almas. Por lo menos repartir folletos, pero también con tu boca, también presentando escritura. Y esto es lo que debes hacer. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y como le digo, esto será por 2 semanas, este sermón. Y vamos a ver lo que viene después. Pero ore por mi viaje, por favor, y la predicación ahí. Dios te bendiga. Adiós.